Hola familia, ¿cómo estáis? Estamos un día más aquí en Ninecast y como habéis visto ya en la presentación tenemos un invitado de honor hoy. Tenemos a Miguel ¿Qué tal? que Buenos ha venido días. a visitarnos directamente de Alpine, de una marca que nos encanta, que nos gusta mucho, y como veis tenemos detrás a otro acompañante que está en Acacias con nosotros desde hace unos meses. Así que nada, cuéntanos un poquito, Miguel, ¿quién eres? ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Yo soy, Miguel Martín, como has dicho. Soy el manager de Alpine, en el Alpine Store Madrid Sur. Estamos ubicados en Getafe y encantado de estar aquí con vosotros hoy en este entorno tan maravilloso, unido a la deportividad, con vuestro gimnasio, y encantado, como digo, de estar con vosotros hoy. Fenomenal, bueno, un placer, Miguel. Hoy vamos a conocer un poquito más el mundo alpine, el mundo del automovilismo, y nos gustaría empezar preguntándote cómo definirías Alpine. Pues a ver, Alpine es una marca que está ligada siempre a la deportividad. Es un fabricante francés que además este año estamos de enhorabuena porque cumplimos 70 años, es nuestro aniversario. La marca se fundó en 1955 de la mano de Jean Redelé, que es nuestro fundador. Y bueno, pues Jean Redelé siempre buscó ir más allá en la deportividad. Buscaba siempre fabricar un coche muy ligero, muy ágil, muy deportivo, con el que poder competir. Y bueno, pues en aquella época en los Alpes su objetivo principal era ganar rallies y competir con un coche súper ligero. Y bueno, pues empezó a construir coches con ese ADN deportivo que siempre ha caracterizado a la marca, buscando, como digo, siempre la máxima ligereza, la máxima deportividad y la competición, ese ADN de competición que siempre ha estado ligado a la marca y que nos ha ido transmitiendo desde entonces hasta hoy, 70 años después. Qué bueno. Yo tengo un recuerdo del primer Alpine que vi que me llamó muchísimo la atención. Creo que era de rally, ¿verdad? O era como una especie de... Era como este, pero un poco más deportivo, el frontal era muy parecido. ¿Ese fue el primer modelo que hubo de Alpine? Pues Sí, ¿puedes hablar de ese modelo? sí, a ver, principalmente el coche fue avanzando poco a poco, empezó con un Renault 4x4 en el que, bueno, pues poco a poco fue intentando reducir peso, haciendo modificaciones y cambiando detalles, hasta que, bueno, pues fabricó su primer coche de la marca, el Alpine A110, que estaba fabricado en fibra de vidrio, porque lo que principalmente buscaba, como digo, era aligerar peso. Aligerar peso. Fue un coche que en aquella época, pues al final consiguió muchos éxitos en los rallies, consiguió ganar varios rallies, varios campeonatos, porque consiguió competir al final en lo que él buscaba, ligereza y agilidad. Y en los Alpes, pues consiguió muchos éxitos y bueno, pues al final fue creciendo la marca, empezaron a sacar más modelos, la marca se convirtió en un icono en Francia principalmente, y luego pues empezó a exportar al resto del mundo. Y hoy en día pues bueno, estamos con una gama mucho más amplia, pasando una transición de coches de combustión a la electrificación. Este año hemos presentado el Alpine A290, un coche eléctrico 100%, con ese ADN que nos caracteriza desde siempre de la deportividad. Es un coche ligero, es un coche que transmite muchas sensaciones y con todos los beneficios, evidentemente, de coche eléctrico. Hoy en día, bueno, pues hay muchas alternativas en coches eléctricos, pero bueno, por lo general suelen ser coches como muy planos, que transmiten poco. Sin embargo, con el Alpine A290 lo que hemos conseguido que es tener lo mejor de los dos mundos. De ese A110 original hemos cogido la ligereza, la agilidad y la deportividad y lo hemos sumado a todas las ventajas de la electrificación, consiguiendo este coche tan especial que, más allá de esas ventajas del coche eléctrico, al final es un coche que te transmite sensaciones, es un coche de experiencias, es un coche que te divierte conducir, sobre todo porque, bueno, pues coche ligero, deportivo, compacto, muy ágil y cogiendo muchos elementos de esa deportividad que siempre ha llevado Alpine de la mano. ¿Qué evolución ha tenido? Claro, hablas de 70 años 70 años. de vida, que es toda una vida, ¿no? ¿Qué evolución ha tenido la marca? ¿Cómo ha ido adaptándose a, pues entiendo, a los diferentes tipos
de combustión, diferentes tipos de motores, diferentes tipos... ¿Cómo ha ido evolucionando en estos 70 años? A ver, la marca ha ido mejorando sobre todo porque, bueno, evidentemente ha ido incorporando muchos avances en tecnología, mejorando materiales y componentes, pero siempre siendo fiel a ese ADN inicial de la deportividad. Todos los coches que se han fabricado durante todos estos años, que ya son 70 años, principalmente se han caracterizado siempre por tres cosas: agilidad, ligereza y deportividad. En los últimos años hemos estado comercializando el Alpine A110, que es un coche muy especial, un coche con tracción trasera, motor central trasero, construido en aluminio. Es un coche muy deportivo, es un coche biplaza que finalmente pues, bueno, pues transmite mucho en la conducción. A partir de ahí se han ido desarrollando nuevos modelos. El plan de la marca Alpine en esta última etapa ha sido, bueno, pues, formar ese garaje soñado, ese Dream Garage, que es un poco el objetivo de la marca, incorporando nuevos modelos. Ese Alpine A110 ha sido un icono para nosotros en estos últimos años y a partir de ahora hemos desarrollado el A290, buscando esos dos modelos, como decía, esos dos mundos, unificando la deportividad del Alpine A110, pero con las ventajas del coche eléctrico. Buscamos un coche urbano, un coche divertido, un coche que nos sirva para el uso diario, pero que al final vaya más allá. Muchos elementos vienen desarrollados desde la Fórmula 1. Luego veremos, lleva un volante muy especial, el volante es muy chiquitito, con varios botones que vienen desarrollados desde la Fórmula 1. Tenemos un equipo en Fórmula 1 también, no quiero que se me olvide, lo quiero meter aquí un poquito así. Las pinzas de freno son las mismas que llevan el Alpine A110, sistema de frenado espectacular, con muy buena aceleración, muy buenas sensaciones. Y es un coche que hay que conducir, es un coche que hay que probar y que tenéis que sentir. Es un coche al final que se siente. Al final te montas, lo conduces y te unes a él, ¿no? Es un coche que al final forma parte de ti y es un coche muy divertido. Yo el recuerdo que tengo es de ir probando el coche y todo el mundo girarse y todo el mundo mirar como, madre mía, qué cochazo. El diseño, ¿sabes de dónde viene? ¿De qué se ha inspirado para tener este diseño? A ver, el coche tiene muchos elementos que recuerdan a los coches de rally de los años 80. Principalmente estos faros delanteros en forma de X, ese detallito también en el faro, en los faros frontales en forma de X, son un guiño a los coches de rally de los años 80. Porque bueno, pues al final esa óptica doble siempre ha estado ligada a todos los coches de Alpine, porque lo que quieren al final es que no se pierda ese ADN, ¿no? O sea, queremos que sea un coche reconocible por la calle y tú veas ese frontal y dices, pues como el Alpine que recuerdo de hace muchos años, que mi abuelo tuvo uno, en mi familia hubo uno y siempre mantienen ese guiño a esos coches originales. Entonces, a nivel de diseño, es verdad que se ha conseguido un diseño muy espectacular, un coche muy, muy llamativo, en este color azul Alpine, que es clásico y es icónico en la marca. Y luego pequeños detalles que son muy importantes. En la rejilla, la parte frontal, tenemos un diseño tipo copo de nieve para que nos lleve a los Alpes, que es donde realmente empezó toda la historia de Alpine. Y eso está reflejado aquí en la parte de la rejilla frontal y en el diseño de las llantas también, con ese diseño de copo de nieve. Eso siempre son pequeños guiños que hace la marca porque, bueno, pues quieren recordar siempre el origen, ¿no? De dónde viene y aunque vayamos a un futuro eléctrico, pero quieren saber de dónde venimos. Y venimos de competición, venimos de rally, venimos de diversión y siempre de competición. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué diferencia Alpine de otras marcas? Alpine principalmente, e insisto mucho en esto, siempre es competición, siempre es ligereza, es agilidad. Es un coche que lo que quiere siempre es transmitir sensaciones. Quiere que cuando tú conduzcas el coche te diga cosas y que te transmita esa sensación de deportividad y eso hay otros coches en el mercado que, bueno, pues al final ahora mismo la competencia es muy grande, es muy amplia y hay muchas alternativas y muchas opciones, pero queremos ser diferentes en eso. Queremos que al final sea un coche de sensaciones. Es un coche que lo veas y te llame la atención, pero es un coche que cuando te montas es cuando realmente empiezas a sentirlo.
Es un coche que al final lo sientes en la conducción, en el disfrute de la conducción. Y es lo que buscamos siempre en la marca. Que sea un coche que te transmita y que sea un coche divertido. Un coche que quieras conducirlo, que quieras estar siempre con él y que no solo que te miren por la calle, que te van a mirar, porque es un coche que llama mucho la atención, pero que tú te sientas orgulloso del coche porque al final la conducción que te transmite es muy divertida, es un coche muy agradable y te permite competir incluso, si quieres. De hecho, hay una opción dentro del menú del coche que son challenge para que tú mismo puedas ponerte retos de conducción y puedas ir mejorando tus rendimientos, ¿no? Y eso al final es un poco lo diferente, ¿no? con el resto de las marcas. Qué bueno, esto va ligado mucho con, ¿no? con Nine Fitness también, ¿no? Sí, efectivamente. De la competición hoy en día, ¿no? Que va todo hacia la tecnología, evidentemente, no nos podemos tapar los ojos frente a la tecnología, pero la experiencia es lo que a día de hoy marca la diferencia en dos mundos como los que estamos aquí, ¿no? En el mundo de la salud y en el mundo de Eso es. de la al conducción. final, en el entorno en el que estamos, al final tenemos que hablar siempre de lo mismo. Es retos personales, es ir a mejorar, sentirte mejor contigo mismo y bueno, pues este entorno en el que estamos ahora con vosotros, pues es un poco eso a nivel personal, sentirte mejor físicamente y mentalmente. Y Alpine pues también busca un poco eso, ¿no? Esa experiencia de disfrutar del coche y hacerte sentir bien en la conducción. No es un coche que pienses decir, nada, necesito un transporte para ir del punto A al punto B. O sea, quiero que ese trayecto sea divertido y que tengas sensaciones, que sea un coche de experiencias. Un coche que te va a valer para tu día a día, evidentemente, pero ¿por qué no? Cogerte un fin de semana, irte a una carretera de montaña y hacerte una ruta disfrutando de un entorno de montaña y de curvas y divertirte también con el coche, ¿no? Es algo más, ¿no? Es algo más que... Por eso nos hemos enamorado, ¿no? Eso es. Sí, yo creo que Totalmente. Nuestra Vamos filosofía un es poco en el mismo camino. O sea, nuestra idea desde que empezamos al final es esa también, no ser un gimnasio al que puedas ir a entrenar normal, sino un sitio en el que te sientas como en tu tercera casa. Exacto. Entonces hablamos siempre de tercer espacio, casa, ¿no? trabajo y gimnasio en este caso, o el club en el que entrenas. Esa experiencia al final yo creo que va un poco ligada a las dos marcas, vamos muy en paralelo. Por eso, ¿quién nos habría dicho hace 11 años que íbamos a tener un Alpine dentro de uno de nuestros gimnasios? Es, la verdad, para nosotros un honor teneros aquí. La verdad ha sido increíble toda esta experiencia, todo lo que hemos hecho. Se complicó un poco, hay que decirlo, el meter el coche aquí. Sí, fue un poquito complicado. Sí, fue un reto. Eso fue un reto. Pero para eso estamos aquí, ¿no? Para Exacto. superar los retos, claro. Eso es. ¿Cuál es el próximo paso de Alpine? ¿Cuál es ese próximo...? Sé que hay alguna novedad que nos puedes contar, sí, ¿no? Dentro de poquito. hay cositas muy interesantes. Bueno, estamos muy contentos con el Alpina 290, que ya llevamos casi un añito con él en el mercado, con muy buenos resultados. La verdad que está teniendo muy buena aceptación y está gustando mucho. Y el siguiente paso es el próximo Alpine A390, que es un sub coupé espectacular, con mucha autonomía, con 5 plazas y un muy buen maletero, un concepto ya un poco más familiar, pero sin perder ese ADN que hablábamos antes de la deportividad, de la ligereza y el rendimiento. Pondremos fotos del coche mientras estás comentándolo. Podréis ver las imágenes del coche. El nuevo 390 es un vehículo espectacular que nos va a permitir llegar a otro segmento también más familiar, porque al final, bueno, pues el A290 es un coche un poco más urbano, un poco más del día a día, y el A390 nos va a permitir también dar un salto más a un coche más familiar, más de viajes, más en el que podremos hacer un uso también no solo diario, sino de vacaciones. Nos podemos llevar el coche de vacaciones porque ya nos permite tener ese espacio, esa capacidad de maletero, pero un coche muy potente, un coche con muchos elementos similares a la 290, como hablábamos, para mantener esa imagen reconocible de la marca, pero potente. Estamos hablando de un coche de 470 caballos, con una aceleración de 0 a 100 3,9 segundos. Wow. O sea, es un coche increíble, increíble. Wow. Estaremos aquí con vosotros para presentarlo también, porque os va a encantar. Qué bueno. Os va a encantar y lo tendremos en breve, cuestión de mes y poco.
podremos contar ese coche y hablar un poco más en detalle, ¿eh? Os va a gustar mucho. Qué bueno. Que las experiencias, hemos hablado antes un poquito de lo que estamos haciendo Nine Fitness Alpine Nine Fitness. Estáis ofreciendo experiencias a nuestros clientes, Sí, ¿no? Al cliente sí, Nine por Fitness, supuesto. ¿no? ¿Qué feedback tienes de esas experiencias? Porque nosotros la hemos vivido. Claro, vivir esa experiencia en un coche, porque es verdad que nos gustan los coches, pero cuando te montas en un Alpine es como Sí. un siguiente nivel, ¿no? Sí. A ver, el coche tiene una estética muy llamativa, tiene una estética espectacular, que gusta mucho, pero cuando te montas en él, cuando lo conduces, Doy fe. cuando lo sientes, cuando pulsas el botón rojo, el overtake, Eso. te cambia la cara. Cuenta eso. Te cambia la cara. Cuenta eso. A ver, el coche, como os decía, tiene un volante muy deportivo, inspirado en la Fórmula 1, y todos los modelos de la gama vienen con el botoncito OV, es un botoncito que se llama Overtake, que cuando tú lo pulsas, lo llamamos el botón de la felicidad, el botón de la sonrisa, porque cuando lo pulsas te cambia la cara. Te entrega toda la potencia disponible del coche, te da toda la aceleración disponible y ahí es donde realmente se disfruta este coche. Todos los clientes con los que hemos probado, vuestros socios, que hemos tenido el placer de probarlo también con ellos, vienen muy contentos, con muchas ganas de probar el coche y cuando empezamos a conducir van siempre un poco tranquilos, tanteando. Yo voy al lado con ellos, también van un poco ahí controlando porque al final yo voy al lado de ellos, pero cuando les invito a probar el botón les cambia la cara completamente. ¡Buah! Dicen, madre mía, qué sensación, qué deportividad. Ahí es realmente donde está la diferencia de este coche con el resto de vehículos. Y es un coche, como digo, que te invita a disfrutar. Total. Cuando les invito a probar el botón rojo por primera vez, ya no dejan de pulsarlo. Qué bueno. Nos pasó a nosotros. Sí. Nos pasó a nosotros. Damos fe. Cuando nos hiciste descubrir el mundo del botón Sí. rojo. Es verdad que la experiencia creo que es algo diferente, ¿no? El diferenciador, evidentemente, tenemos nuestro coche del día a día y al final yo creo que esa experiencia de coger el coche para ir a por mi hija al colegio cambia con un Claro. coche. ¿No? El día a día pasamos muchas horas en el coche, los que vivimos además en ciudad, Sí. en una ciudad como Madrid, yo noté mucho ostras, estoy disfrutando de este momento, estoy en paz, botón rojo, le doy ese Eso salto, es, ese eso plus es. que yo creo que se está perdiendo un poco, ¿no? en el Sí, automovilismo. efectivamente. Es verdad que al final, en el mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, en el que tienes 1000 cosas en la cabeza, siempre estamos con prisa, siempre vamos estresados, nos montamos en el coche y muchas veces llegamos al destino, no sabemos ni cómo hemos llegado, ni por dónde, hacemos todo automático, estamos pensando en nuestras historias, dónde tengo que ir después, no llego, si llego. Cuando te montas en el Alpine, al final es el momento de desconectar, es el momento de decir, joder, ¿por qué no voy a disfrutar este trayecto? Que son 20, 15, 30 minutos en el trayecto que tengo que hacer, pero ¿por qué no voy a disfrutar de este rato, ¿no? Y eso es lo que te da este coche al final, es un coche que te permite disfrutar de ese rato, puedes pulsar el botón rojo o no, eso ya está en ti, pero realmente es un coche que te permite desconectar y disfrutar ese momento y a lo mejor, oye, pues nos hace desestresar un poco toda esa carga que llevamos emocional durante todo el día y esa carga de trabajo. Y bueno, sí, tenemos que ir al colegio, reuniones, a por los niños, escaparnos 5 minutos y aprovechar para hacer la compra. Pero bueno, oye, a lo mejor ese trayecto también se nos hace un poco más divertido y nos permite disfrutar de ese rato. Esto lo es que al final tiene sentido este enamoramiento, ¿no? Porque nosotros hablamos de conectar cuando entran a Nine Fitness, ¿no? La gente tenemos mucho el desconectar y conectar debería ser esos momentos, ¿no? De venir a nuestros centros deportivos, el conducir, ese rato que estás contigo o con quien vayas en el coche, pero estás disfrutando de ese momento, no estás, como estabas diciendo, ¿no? Pensando en el móvil, en los mensajes, en tal. Hablamos de inteligencia, nosotros, la IA, nosotros hablamos de inteligencia artesanal, ¿no? Esa parte de, ostras, suena a lo mejor un poco hierbas, ¿no? Pero Sí, es la sí, realidad y yo creo que en ese sentido vosotros vais también por ese camino, ¿no? Que Sí, tenéis la al final, tecnología. exacto, está un poco enfocado a eso, ¿no? Cuando pensamos en ir al gimnasio, pues muchas veces pensamos, oye, voy a ponerme un poco en forma, voy a quitarme esos kilitos que me sobran, pero cuando vas un poco más allá, al final, el ir al gimnasio se convierte en una experiencia diferente, ¿no? Ya no es el solo me voy a poner en forma o voy a recuperar un poco el tono, sino que es un poco más la experiencia, es decir, oye, este rato, esta horita, hora y media, 2 horas que he hecho en el gimnasio, Eso es. me permite desconectar, me permite disfrutar, dedicarme un rato para mí, sentirme un poco mejor
Y bueno, pues el coche, ¿por qué no te puede dar esa experiencia también, ¿no? El poder disfrutar de ese rato y no solo pensar, decir, buah, tengo que llegar corriendo y buah, cuando llegue tengo que volver a otro sitio, sino bueno, pues ese ratito, ese momento de disfrutar, de desconectar y bueno, pues conectar con el coche igual que conectas con las máquinas, igual que conectas contigo mismo, ¿no? Eso te permite al final volver un poco hacia adentro de ti y disfrutar y desconectar ese rato. Sí, al final son dos experiencias, yo creo que hemos unido, tanto Nine Fitness como Alpine, dos experiencias icónicas que te hacen vivir el momento, ¿no? Es un poco lo que es difícil, muy difícil de encontrar ahora mismo, comentabas. Si yo, por ejemplo, vengo de Valdebebas muchas veces aquí al centro con el coche y lo que decías, no recuerdo el trayecto, no recuerdo qué he estado haciendo, a lo mejor tengo Exacto. un podcast o la música y no recuerdas el camino. Esto hace que cambie eso totalmente, doy fe y os invito a que probéis porque es una auténtica pasada, es una diferencia al día a día, lo que solemos, esa perdición que tenemos, de la que hemos hablado en otro podcast hace poco, de cómo estamos un poco perdidos con la tecnología, un poco perdidos con todo este nuevo mundo de la inteligencia artificial y todo lo que se enfoca. Vamos a hablar un poquito de eso, porque también, aunque nos perdamos con la tecnología, dentro de esta máquina hay una tecnología brutal, Sí. brutal. Ya no solo sensores, sino todo el tema de navegación, todo lo que hay, es algo que cambia el juego, ¿eh? Sí, claro, es verdad que bueno, pues estamos en un mundo tecnológico, estamos en un mundo de pantallas, estamos en un mundo en el que evidentemente nos pueda gustar más o menos, pero llevamos las pantallas de la mano y de hecho, bueno, pues las necesitamos también para el día a día, ¿no? Entonces, el desarrollo que ha pasado durante todos estos 70 años que hablábamos antes, lógicamente se mantiene el ADN de la marca enfocado en esa deportividad y en esas sensaciones, pero claro que sí, tenemos que ir también de la mano de la tecnología. En este caso, lleva un trabajo de los ingenieros de la marca muy potente en cuanto a principalmente ayudas a la conducción, tiene todas las hadas disponibles en el mercado ahora mismo para que la conducción, más allá de esa sensación y esa deportividad, evidentemente tenemos que ir enfocados con la seguridad. O sea, es un coche que tiene todos los elementos de seguridad de serie. No podemos renunciar a nada en la seguridad, evidentemente. Podemos elegir un color, podemos elegir otro, nos gustará más un diseño de llantas o de otro, pero nunca vamos a sacrificar la seguridad. O sea, puedes elegir, el coche se fabrica en dos potencias diferentes, 180, 220 caballos, pero no vas a renunciar nunca a la seguridad. Todo eso va de serie en el coche. Todo eso, evidentemente, también va ligado con la tecnología. El sistema de infoentretenimiento que tiene el coche ya está desarrollado por Google. Hemos integrado Google Automotive, cuadro completamente digital, una pantalla digital, con Google Maps integrado, con tienda de aplicaciones para podernos descargar directamente en el coche las aplicaciones que queramos. Entonces, la tecnología evidentemente tiene que estar presente en el coche y en ese sentido Alpine ha hecho un muy buen trabajo con el vehículo y tiene todo eso integrado en toda la gama, todo de serie y con, bueno, evidentemente con la conectividad con tu teléfono, lógicamente, pero ya lo tienes todo integrado dentro de la pantalla. En cuanto a seguridad, como digo, todos los elementos de serie y no vamos a renunciar a nada. Podemos tener agilidad, deportividad, sensaciones, pero la seguridad va por delante. Estamos en un mundo en el que la seguridad prima también por encima de todo esto y eso es súper importante y en Alpine es un detalle que no podemos dejar de lado, claro. Y entiendo que estáis además un punto por encima desde el desconocimiento, pero estando en... Hablabas de dónde viene Alpine, ¿no? El rally, la seguridad en un rally. Claro. no me lo quieren imaginar, pero con la Fórmula 1, pues entiendo que ni te cuento. Yo creo que ahí estáis un punto por encima, ¿no? Claro, a ver, Alpine siempre está ligado a la competición desde sus inicios y no podía ser menos ahora. Tenemos equipo de Fórmula 1, estamos compitiendo en Fórmula 1, todo lo que se desarrolla en los coches de Fórmula 1 tiene un final también, tiene un objetivo y el objetivo es trasladarlo a los coches de calle. Entonces, todo lo que desarrollamos en Fórmula 1 termina en los coches de calle, salvando las diferencias, lógicamente, pero termina en los coches de calle. Tenemos coches en competición en rallies todavía, tenemos coches compitiendo en resistencia, en las 24 horas de Le Mans,
Entonces, todo eso que está enfocado siempre en los equipos de competición, al final se desarrolla para los coches de calle. Al final es un trabajo muy importante que hacen a nivel de ingeniería, pero que todo eso se va a trasladar a los coches de calle para que, bueno, pues al final podamos disfrutar, los que no llegamos a la competición, pero que podamos disfrutar de esos avances tecnológicos en los coches a los que sí que podemos llegar. Miguel, hablamos de... estáis en varios deportes, pero Sí. has nombrado la Fórmula 1, ¿no? Que además viene a Madrid, Sí, viene a Valdebebas, donde tenemos Nine Fitness, donde va a estar Alpine. Para vosotros, ¿qué es que esté la Fórmula 1, que venga a Madrid, que estéis vosotros? a ver, para nosotros como marca, tener un equipo en Fórmula 1 es súper importante. Es un mundo muy difícil, en el que conseguir los resultados a nivel de estar en podio es muy complicado. Estamos compitiendo con fabricantes muy potentes y es muy complicado, pero estar ahí para nosotros es muy importante. Va dentro de nosotros, o sea, tenemos que estar compitiendo con mejores resultados o no, pero siempre luchando, siempre intentando ir más allá, como vosotros dentro del gimnasio. Cada día tenemos que ir a superar retos, tenemos que ir a mejorar y tenemos que ir, sobre todo, el esfuerzo. Y el esfuerzo se traslada a todos los deportes. Fórmula 1, al gimnasio, a nuestra vida personal. Hay que trabajar, hay que ir siempre con el esfuerzo por delante e intentando siempre mejorar. Además de la Fórmula 1, para nosotros el tenerlo en Madrid también es muy importante. El año que viene tendremos visibilidad en España, afortunadamente, en Montmeló, pero también lo vamos a tener aquí al lado. Vamos a tener la Fórmula 1 aquí. El año 2026 va a ser muy bueno para nosotros, para poder disfrutarlo desde aquí, desde cerca. Vosotros estáis al lado, en Valdebebas. Para vosotros también es importante estar ahí al lado y siempre ligados, ¿no? con nosotros de la mano. Aparte de eso, también quiero aprovechar para comentaros que estamos presentes en más deportes. Estamos patrocinando la Copa del Mundo de Vela, estamos presentes en motociclismo, estamos patrocinando un equipo de motos y también en el pádel. Nosotros tenemos un equipo de pádel con los mejores jugadores del mundo, tanto en chicos como en chicas. Patrocinamos la Hexagon de Madrid, también estamos patrocinándolo. Estuvimos nosotros el año pasado. Estuvisteis el año pasado. Espectacular. Un Fue espectáculo, la una verdad. experiencia muy buena, una experiencia increíble y la verdad que también, pues igual, estamos hablando de experiencias, Eso es. de disfrutar experiencias, esfuerzo, trabajo y buscar ese objetivo, ¿no? Siempre. Bueno, otra cosa espectacular es la ropa que hacéis, es maravillosa. El polo, siempre te lo decimos, Miguel, Sí. cada vez que te vemos, las zapatillas, es un espectáculo, ya no solo por el logo, sino por la calidad, es espectacular. Sí, es cierto que al final lo que buscamos simplemente es productos de calidad, materiales de buena calidad, que bueno, pues como bien dices, al final en nuestra ropa, nuestra indumentaria, tenemos una colección de ropa en varios estilos también. Tenemos ropa muy orientada a Fórmula 1, tenemos ropa orientada también a casual, un poco más de calle, pero siempre buscando materiales de calidad. Estamos hablando que, bueno, pues Alpine cuida mucho esos detalles, cuida mucho la calidad, no solo en la indumentaria y en la ropa, sino principalmente en los coches. Los guarnecidos que utilizamos en los coches siempre son con los mejores materiales, buscando buenos acabados, que la calidad percibida del cliente siempre sea la más alta y que sean materiales con mucha durabilidad y materiales de buena calidad. Es lo que llaman desde la marca el buen saber hacer francés, que es un detalle también que se enfoca mucho, el saber, no sé decirlo en francés, no me voy a meter en el charco, el buen saber hacer francés, que al final se trata de cuidar esos detalles, ¿no? Antes hablábamos de los detallitos que rememoran y recuerdan los coches originales, pero esos detalles también en la fabricación, Qué bueno. en las tapicerías, los guarnecidos de las puertas, el tacto de los materiales en el interior. Se trata de que cuando tú te montes en el coche, sea un coche con materiales bien cuidados, un coche que te dure, que sea agradable al tacto, que tenga buena insonorización. Y eso al final se hace pues cuidando hasta el último detalle. Y Alpine es una marca que siempre trabaja muy al detalle cualquier cosita del coche para que tenga la máxima calidad siempre. O sea, fíjate, hace poco, bueno, he estado en una formación, ¿no? Hacia
ligado un poco hacia esa parte artesanal, ¿no? Esa Sí. inteligencia artesanal de la que hablamos. Exacto. Y hablaban de la inteligencia artesanal en Francia, Sí. ¿no? Que el mundo del lujo va muy ligado a esos pequeños detalles, ¿no? Y por eso, ¿no? Lo que comentas, ¿no? De ir a ese mundo aspiracional, ¿no? Todo el mundo aspiramos a vestirnos de una marca determinada, Sí. a conducir un coche determinado. ¿Vosotros tenéis, se pueden conseguir esos productos? Sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Todo el material de vestimenta, maletas, bolsas de viaje, todo eso lo podemos comprar y adquirir a través del Alpine Store Madrid Sur. Allí tenemos una buena exposición también, no solo de coches, sino de todo este material de vestimenta. Y bueno, pues ¿por qué no podemos conseguir la sudadera Qué que bueno. llevan nuestros pilotos de Fórmula 1? Claro que sí, todo eso se puede conseguir, tanto las zapatillas, gorras, todo el material lo podemos conseguir. Bueno. Puedes vestirte como nosotros, puedes formar parte de nuestro equipo y eso lo tenemos disponible todos. Yo os propongo, Miguel, que ya lo hablé con David, de cara al lanzamiento del A390, Sí, segunda parte del podcast, allí en vuestra sede, con el A360, el A390, A390. y enseñaremos todos estos productos de los que hablas que a nosotros nos vuelan la cabeza, porque lo que decía Óscar, el nivel de calidad para al final, una marca de coches, la calidad de la ropa que hace dice de qué hablamos, dice del nivel de detalle del que hablamos, y es algo que yo creo que podemos verlo allí con vosotros más en Exacto, detalle. claro que sí. Estamos encantados de ver con vosotros el A390. Qué bueno. Como decía, es un coche que va a sorprender, un coche que va a gustar mucho. Nuestras exposiciones en Getafe, tenemos una sala dedicada exclusivamente a la marca Alpine. Ajá. Y bueno, pues realmente como marca no queremos ser solo una marca de coches, no estamos enfocados a vender coches, sino ir un poco más allá, ¿no? Ser una marca aspiracional, decir, oye, ¿por qué no puedo vestirme de la marca? O sea, estoy orgulloso de la marca y de la familia a la que pertenezco y estoy encantado de llevar la ropa de la marca y representarlo en todos los ámbitos de mi vida. Entonces, puedo comprar el coche, pero también puedo vestirme de la marca y sobre todo con ropa de calidad, o sea, ropa con la que puedes ir a cualquier evento, puedes ir con ropa más deportiva, como digo, pues en la gama de ropa de Fórmula 1, pero también ropa casual que te da esa calidad y esa presencia con materiales buenos y bien fabricados, ¿no? Para el día a día, ¿no? Para tu día a día, exacto. Qué bueno. Yo te iba a preguntar, al final, el automovilismo se está yendo mucho hacia lo eléctrico, es algo Sí. que ha estado pasando en los últimos años, y tenemos la suerte de tenerte, Miguel, que tú has tratado con miles de clientes, has tratado has vivido este cambio en primera persona. ¿Cómo has notado, cómo lo está notando el cliente? ¿Qué sensación tienes, ese cambio hacia lo eléctrico? ¿Qué es las dudas que tienen o qué es lo principal? A ver, el cliente en general, el cambio, y a todos nos pasa, todos los cambios nos cuestan. Somos muy reacios a cambiar y a dar ese paso, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando das el salto al eléctrico, es un cliente que no vuelve al coche de combustión. Cuando te atreves a dar ese paso y a disfrutar de todas las ventajas de la electrificación, te das cuenta de que entras en un mundo diferente, un mundo de tecnología que te aporta mucho a tu día a día, ¿no? Tiene muchos beneficios. Lo bueno que tiene Alpine es nosotros estamos decididos al paso a la transición a la electrificación. De hecho, todos los modelos que van a salir, el A390 que presentamos en breve, es eléctrico 100%. Y todos los modelos que saldrán más adelante, que también tenemos cositas en el futuro, un futuro breve, van a ser eléctricos. Cuando un cliente da el salto al eléctrico, nos encontramos también con diferentes tipologías, ¿no? Hay clientes amantes del motor, de la combustión, del olor a gasolina. El ruido, ¿no? El ruido, exacto. Pero lo bueno que tiene Alpine es que no solo fabrica coches eléctricos, sino que fabrica coches con experiencias,
coches con sensaciones, coches que al amante de la gasolina y de la conducción también le va a dar esas sensaciones que a todos nos gusta, ¿no? Cuando queremos un coche deportivo y coche de combustión, sí es verdad que bueno, pues a todos nos viene pues, coches de la época y nos cuesta dar el salto, pero sí que es verdad que hay que probar estos coches, tienes que probarlos, o sea, no podemos decir no, eléctrico no, o no, ¿por qué no? Pruébalo, experiméntalo, pruébalo y luego ya decides, pero el salto a la electrificación unido con la deportividad y el ADN de Alpine, al final te junta esos dos mundos. Entonces, es un coche, como digo, que es muy divertido de conducir. Es un coche en el que probablemente no eches nada de menos dentro de tu coche de gasolina de toda la vida. Son coches limpios, son coches más ecológicos, son coches en los que te vas a olvidar de ir a la gasolinera, que muchas veces nos da pereza parar a ir a echar gasolina. Pues llegas a tu casa, lo conectas, lo enchufas, lo tienes disponible siempre. O sea, no hay una limitación. Al final, cuando damos el salto al coche eléctrico, tenemos que buscar cuál es nuestra necesidad a nivel de autonomía. Muchas veces hablamos y uno de las objeciones que nos ponemos a nosotros mismos es la autonomía. Todos hablamos, ¿cuánta autonomía tiene el coche? Vale, ¿por qué no replanteamos la pregunta? ¿Cuánta autonomía necesitas? ¿Cuántos kilómetros haces en un día? ¿50, 100, 200? ¿Cuántos kilómetros haces en un día en una jornada normal? El coche te da más de 350 kilómetros de autonomía. ¿Realmente hago más de esa autonomía, más de esos kilómetros en un día? Puedo hacer 50, 100, 80, los que yo quiera, que voy a llegar a mi casa, lo voy a enchufar y ya está. Y lo voy a tener disponible otra vez y al día siguiente está otra vez. Entonces, el tema de la autonomía es un coche urbano, es un coche 100% eléctrico y muy pensado para el día a día, pero si quiero más autonomía, ya me viene el A390. El A390 me da autonomías mucho más grandes, estamos hablando ya de 550 kilómetros de autonomía y con cargas súper rápidas. En el caso del A290 tenemos capacidad de carga hasta 100 kilovatios hora. Eso quiere decir que en 15-20 minutos recuperamos hasta el 80% de la autonomía. El A390 se va a lanzar con una capacidad de carga de 190 kilovatios hora. O sea, estamos hablando... Es el doble. Es el doble. Es el doble. Wow. ¿Por qué no me puedo plantear hacer un viaje? ¿Por qué no? Si lo que me paro a tomar un café he recuperado la autonomía que necesito realmente. ¿Esto es el mayor miedo del cliente habitualmente? Sí, por lo general la pregunta o la objeción básica del cliente es ¿qué autonomía tengo? ¿Cuánta autonomía tengo? Pues, oye, sí, este coche, una batería de 52 kilovatios, te va a dar una autonomía aproximada de unos 300, 350 kilómetros más o menos, pero como decía antes, vamos a replantearnos, vamos a dar la vuelta. ¿Cuántos kilómetros haces en un día? Os transmito la pregunta a vosotros. Óscar, ¿cuántos kilómetros haces en un día normal? Haré 50 kilómetros, 60 kilómetros podría hacer. Javi. 50, 70 como muchísimo. Sí, sí, sí. Hemos hecho estudios en los que la pregunta era esa. ¿Cuál es la media de kilómetros que hace un español? Evidentemente hay de todo, lógicamente no podemos generalizar, pero la media, al final en una encuesta que se ha hecho bastante grande, era una media de 100 kilómetros diarios. ¿A nivel en España? En España. Un cliente normal, una persona de calle normal, la media de los kilómetros que hacemos no supera los 100 kilómetros. Entonces, estamos hablando de que el coche te da 300. ¿Qué tienes que cargar? ¿El coche una vez cada 3 días realmente? Y para llegar a esa media de 100 kilómetros, quiere decir que hay mucha gente que no hace más de 20, no hace más de 30. Total. Entonces, ¿por qué no dar el salto a un coche que me está dando más de 300 kilómetros de autonomía? Y el ahorro de gasolina, que eso es Y el ahorro de gasolina. un cambio realmente. brutal. El ahorro de gasolina es muy importante. Estamos hablando de que esos clientes, esos usuarios que suben la media de los kilómetros y hacen 100, 120 kilómetros diarios, a lo mejor tienen un gasto mensual de 200 euros de combustible. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Cargas tu coche por la noche con las tarifas más económicas que nos ofrecen ahora mismo todos los distribuidores de energía y de esos 200 euros mensuales de gasolina, a lo mejor pasas a gastar 15, 20, 30 euros
en la carga del coche. O las ventajas, evidentemente, etiqueta cero, libertad de movimientos en la ciudad, vamos a aparcar donde queramos. Miguel, hablabas de la Fórmula 1 o el rally, sobre todo la Fórmula 1 adaptada a un coche particular de calle que podemos llevar todos. Hablábamos del botón rojo, pero yo recuerdo el botón azul. ¿Qué es el botón azul? A ver, antes hemos hablado de la Fórmula 1, de toda la ingeniería de la Fórmula 1 y que todo eso se desarrolla para luego trasladar a los coches de calle. El botón rojo nos daba toda la potencia del coche, pulsándolo a fondo y se me vuelve a poner la sonrisa, porque de verdad, probadlo. Pero también tenemos otro botón muy importante dentro de la configuración del volante. Es el botoncito azul, una ruedecita azul, que es el RCH, que es diferentes niveles de regeneración. Podemos jugar con esos niveles de regeneración en función de cómo queramos conducir y nos permite jugar con 3 o 4 niveles diferentes de retención del coche. Esto se traslada al final a optimizar la batería, a optimizar el rendimiento de la batería y buscar máxima autonomía. Cuando vamos girando el botoncito, lo que vamos aumentando es el nivel de retención del coche, simplemente levantando el pie del acelerador, el coche nos va a retener, nos va a actuar más sobre el freno motor y eso va a hacer que la batería se regenere con mayor velocidad. Al final puedo optimizar mucho más la duración de la batería y aumentar los kilómetros que voy a tener de autonomía con el coche, simplemente con un botón. Yo puedo tener un poco el control de la autonomía del coche si acciono este tipo de mandos que están integrados en el volante. Al final es una experiencia de conducción diferente. Como llevo diciendo todo el tiempo, es un coche muy deportivo, es un coche muy de sensaciones, pero es un coche que también nos permite una conducción diferente. Nos cambia un poco el concepto de la conducción. Puedo disfrutar, puedo darle al máximo y sacarle el máximo partido a nivel de la deportividad, pero también puedo irme al otro extremo. También puedo ir jugando con la regeneración del coche para aumentar la autonomía y tener más kilómetros disponibles y yo mismo puedo ser capaz de sacarle más rendimiento al coche. No es solo decir, veo que se me agota la batería, no. ¿Por qué no? Vamos a jugar con el botoncito azul y eso me va a permitir ver cómo el coche se regenera, ver cómo recupero algo de autonomía y puedo hacer más kilómetros de los que realmente pensaba. Y poco a poco te vas adaptando al coche, te vas uniendo a él, te vas cogiendo esa simbiosis y fusionando con el coche para que puedas controlar tú todos los aspectos del vehículo. Es buenísimo, ¿eh? Yo recuerdo el freno. El freno no lo voy a olvidar nunca. ¿Cómo frena? Es una barbaridad. Sí. Es maravilloso. O sea, es duro, pero frena muy rápido. Exacto. O sea, es increíble. Es algo que a mí me dejó marcado. Justo el botón de la felicidad y el freno. Es verdad que el botón azul yo no lo trabajé mucho, pero a la próxima... Hay que probarlo también. Exacto. Hay que probarlo también. Pero sí es verdad lo que dices, Javi. Es un coche, como decíamos, es un coche muy deportivo. Un coche muy deportivo, un coche con muy buena aceleración, un coche que cuando tú le das, el coche te responde, pero hay que frenar. Hay que frenarlo. Hablamos de la seguridad. Tan importante es que el coche me transmita sensaciones y buena aceleración como el campo de la seguridad. Y para eso, evidentemente, tenemos que tener un buen sistema de frenado. Los frenos que lleva el Alpina 290 son los mismos que lleva el Alpina 110. Son pinzas de freno Brembo de 4 pistones que nos dan una frenada espectacular. Un tacto de freno duro para que me permita regular muy bien la frenada. Además es un sistema de frenado muy agradable. O sea, el tacto es duro, pero la sensación es muy buena porque te permite regularlo muy bien. Y cuando tú necesitas, el coche frena de verdad. Qué bueno. ¿Qué significa innovar sin perder el alma? Eso es Alpine. Eso es Alpine. Alpine llevaba 70 años y 70 años de innovación, pero manteniendo siempre su ADN. Este coche, todos los avances tecnológicos que podemos pedir hoy en día, porque además los pedimos y los queremos, y el coche los tiene, pero no perdemos el alma. El alma de Alpine es deportividad, un coche deportivo, coche compacto, coche muy deportivo, es un coche ligero, siempre, desde 1955, que hablábamos antes, lo que se buscaba es la ligereza. Coche eléctrico
tiene el hándicap de la batería. Entonces, desarrollar un coche eléctrico y ligero es muy difícil, pero con este modelo lo hemos conseguido. Hemos conseguido mantener esa ligereza y el alma del coche. El alma del coche es lo que a ti te transmite. El coche te tiene que transmitir. O sea, el coche no tiene que ser coche frío, tiene que ser algo que realmente sea como tú. O sea, tiene que transmitirte sensaciones, experiencias y disfrutar del coche. Y el alma de Alpine siempre es ligereza, deportividad y disfrutar. Tiene que ser un coche que disfrutes. Luego, de dimensiones, también hablamos que las dimensiones sorprenden, porque lo ves como un coche desde fuera, puede ver como un coche pequeño, tú lo ves Sí. y parece un coche pequeño, pero por dentro sorprende mucho. De hecho, el otro día, una de las pruebas de conducción, uno de los chicos medía prácticamente 2 metros, Sí. iba conduciendo. Bueno, tú no eres pequeño tampoco, Miguel, tú ibas al lado de él. Y yo iba detrás, iba comodísimo, que es algo que os comentaba. Digo, ¿cómo es posible con 2 tíos de 2 metros delante y yo voy aquí súper cómodo? Es algo que sorprende. Sí, también. sí es cierto que el trabajo que lleva al final el coche en la fabricación es muy importante buscar todo esto, ¿no? Tienes que buscar también el confort, tienes que buscar que todo el que vaya dentro del coche esté cómodo. Pues, se ha desarrollado, es una plataforma que se ha fabricado específicamente para este coche, no se ha utilizado otras plataformas, sino es una plataforma que se ha fabricado específicamente para el Alpina 290, ubicando la batería del coche muy abajo, para que nos dé el centro de gravedad bajito, eso es importante para tener muy buena estabilidad en la conducción, pero también para que el interior sea amplio. Tenemos que buscar que todo el mundo vaya cómodo. O sea, yo de verdad que, bueno, no soy tan alto como este amigo nuestro que probó con nosotros el sábado, pero él iba muy cómodo. El interior del coche está muy bien conseguido, precisamente pues eso, una buena altura libre al techo, que tengas espacio suficiente para las rodillas, y que al final vayamos todos cómodos, eso es importante. No podemos ir encajonados dentro del coche porque al final se pierde la esencia de la conducción, no es un coche agradable. En ese caso se ha hecho un muy buen trabajo en ese sentido, y dentro de que el coche mide apenas 4 metros se ha aprovechado muy bien el espacio, un maletero también bastante generoso para que nos valga para el día a día. ¿Qué medidas tiene el coche? El coche mide 4 metros. Mide 4 metros, con el maletero son 333 litros, que dentro de esa medida, un maletero generoso, es un maletero bastante amplio. ¿Y qué más, para la gente de a pie, a lo mejor que no conoce tanto la marca, que nosotros por eso estamos haciendo al final esta conexión, ¿no?, entre las dos marcas, lo que has insistido mucho es la prueba, ¿no? Esa prueba del Sí, coche por es fundamental, ¿no? supuesto. Que, Sí. sobre todo para cambiar esa idea, ese cambio de chip de gasolina, diésel a ese eléctrico. ¿Cómo podemos probar un Alpine a día de hoy? Probar el Alpine A290 es muy sencillo. Contacta con nosotros, ven al Alpine Store en Madrid Sur, y estamos encantados de probar el coche con vosotros. Es un coche que hay que probar. Ya lo habéis visto, coche espectacular, pero es un coche que hay que probar. Un coche que hay que probar y hay que sentir. Y los enamorados de la gasolina, igualmente os invito también a que lo probéis, porque os va a cambiar el concepto del coche eléctrico. Al final se trata de eso, de buscar un poco los dos mundos, ¿no? Lo mejor del eléctrico, pero lo mejor también de ese coche de combustión que nos va a transmitir en las sensaciones de la conducción. Y es un coche que hay que probar, siempre hay que probarlo. Contactar con nosotros, venir a vernos, y estamos encantados de probar el coche con todos vosotros. Sí, el efecto wow que nosotros buscamos cuando diseñamos sobre todo un gimnasio, buscamos un efecto wow en una de las partes del gimnasio. Por ejemplo, aquí en Acacias es al bajar abajo, que nadie se espera que haya una sala tan grande, y es ese efecto wow. Luego en las actividades solemos trabajar en ello, que ese efecto wow a la hora de la experiencia siga constantemente. Con vosotros también pasa, lo ves y ya es un efecto wow, qué cochazo. Sí. Luego cuando conduces, hay varios, hablamos de los botones, es muy difícil encontrar productos tan llamativos. Por eso, bueno, enhorabuena por lo que habéis hecho, y es Sí, espectacular. ese efecto wow, como dices, efectivamente nos pasa a todos en muchos ámbitos en nuestra vida. Con este coche el efecto wow es simplemente cuando lo ves, o lo ves en nuestras instalaciones o lo ves por la calle y wow, dices, este coche, pero es que más allá. Tú nos comentas cuando bajas a la sala abajo y dices, wow, ¿y esto? Eso es. Pues aquí nos pasa, cuando te montas en el coche, ese efecto continúa. Es wow,
estos acabados, estos materiales, este volante, pero es que va más allá todavía. Ponte a conducirlo. Y cuando te pones a conducirlo dices, ¡guau! Pero cuando frenas, cuando le das al botón rojo, es que sigues todavía más. Entonces, disfrútalo, pruébalo, experiméntalo. No lo rechaces por ser eléctrico. Pruébalo, te va a sorprender. Y nos pasa con todos los clientes. Todos los clientes que lo prueban salen con esa sensación. Siempre. Luego ves ahorro de gasolina, wow. Claro. Puedo aparcar en cualquier sitio, wow. Eso es. Miguel, ¿qué tienen en común? Hemos hablado escuchándote hablar es pasión pura y emoción, ¿no? ¿Qué tienen en común para ti las dos marcas, Nine Fitness Alpine, Alpine Nine Fitness? Lo hemos comentado, al final es ir más allá, es aspiracional, quiero retos, quiero tener sensaciones, quiero mejorar. ¿Por qué no ponerme un objetivo? Y el objetivo, evidentemente, con vosotros es claro. Quiero sentirme mejor, quiero físicamente estar bien, quiero mentalmente estar bien y para eso esfuerzo, trabajo y ir más allá y ponerte un reto y un objetivo. Con Alpine es lo mismo, siempre es ir un poco más allá, ¿no? Hay que mejorar siempre. Tenemos muy buenos coches, pero seguimos trabajando, seguimos esforzándonos, seguimos innovando, añadiendo tecnología. Por eso, muy importante nuestra presencia, como decía, en los equipos de Fórmula 1, en el pádel, que también está muy unido tanto a vosotros como a nosotros, en el tema del esfuerzo y del trabajo, en motociclismo. Con vosotros en el Night Fitness, al final sois un equipo muy grande, sois una familia, igual que nosotros, y todo vuestro equipo, todos vuestros socios y toda la gente que está de alguna manera con vosotros se siente como parte de esa familia, ¿no? Y siempre es esfuerzo, trabajo, pero siempre de la mano con una familia. Alpine buscamos también eso, ¿no? El formar una comunidad y formar una familia en la que, bueno, pues siempre vayamos más allá, ¿no? A trabajar, a esforzarnos y a conseguir esos objetivos y esos retos. Bien. Hablas de esta unión, esta comunión, este enamoramiento, ¿no? Sí. De las dos marcas. Pero ¿qué te gustaría conseguir o qué nos gustaría conseguir cuando la gente entra a un centro deportivo y ve un Alpine? A mí me gusta mucho, porque ya lo estamos haciendo, conseguir ese efecto wow. Ese efecto wow, cuando ves a un cliente y ves que le cambia la cara, para nosotros es muy importante. Principalmente porque el coche te sorprende a más, ¿no? Siempre que probamos el coche o enseñamos el coche, el cliente te transmite esa sensación de ¡guau! Es más de lo que me esperaba. En aceleración más de lo que esperaba, en frenada, ¡jo! Es que es más de lo que esperaba. Me ha sorprendido gratamente. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ¿no? El percibir que el cliente está disfrutando de esa experiencia del coche y que te da más allá y siempre es más de lo que esperas, para nosotros es muy importante, ¿no? Es como hemos hablado del gimnasio, oye, pues entras y dices, ¡guau! Que sala más imponente, que grande, pero es que además hay más. Es que, ¿cómo tenemos esto aquí, ¿no? Y esto acaba de empezar, ¿no? Esto acaba de empezar. Esto acaba de empezar. Que vamos a hacer muchas más cosas Sí. juntos. Una presentación, ¿no? de esta alianza, de este crecimiento de la mano. Y por nuestra parte, bueno, un lujazo el que la gente de nuestros centros y la gente de la calle tenga un sitio de referencia donde pueda venir, probar el Alpine y mejorar su vida, ¿no? Nosotros siempre decimos que a nuestro cliente el objetivo nuestro es que cuando salgan se sientan mejor y más feliz. Exacto. Y nosotros cuando nos montamos en Alpine 290 probamos, hostia, perdón, es esa sonrisa. Es esa sonrisa. Que queremos conseguir en un mundo tan tecnológico, de tanto impacto fuera de lo emocional, ¿no? que marcas como Alpine lo consigue. Y nosotros estamos también en esa línea, ¿no? Estaba pensando en las 4 ramas: deporte, tecnología, aspiración y salud. Al final va todo ligado. Fíjate, eso que comentabas de la seguridad es algo que muchas veces uno cuando prueba un coche no lo tiene en cuenta normalmente, pero es algo que al final es
básico, tener Sí. esas bases de seguridad, esas bases de saber que todo va a funcionar bien, de que todo va a ir bien. Al final, no sé si tú has estado en el test de seguridad, si has podido ver eso alguna vez, pero yo siempre que veo vídeos de cómo testan este tipo de coches, Sí. me parece increíble. No sé si has podido estar en alguno por contarnos la experiencia o si has Sí, podido ver. sí, a ver, es verdad que es muy curioso y esos elementos de seguridad que cada día van más allá, afortunadamente, están presentes en los coches que desarrollamos. Pero tenemos la fe de que están ahí. Evidentemente ninguno queremos experimentarlos y saber si llegan a funcionar o no, ¿no? Sabemos que están ahí y confiamos en ellos y tenemos la fe en que van a funcionar cuando los vayamos a necesitar. Ojalá nunca haga falta, pero sabemos que están ahí. Pero para eso hay un trabajo detrás muy importante de pruebas, de desarrollo y de ingeniería. Esas pruebas son muy curiosas, pero son sorprendentes, ¿no? Decir, ostras, es que de verdad funciona. O sea, es que hablamos de que este coche lleva un sistema de frenada automática con detección de peatones y ciclistas. Y piensas, guau, ¿en qué situación me voy a encontrar cuando se me cruza un ciclista al que no he visto llegar? Pues el coche tiene capacidad para frenar. Y para eso hay muchas pruebas antes. Evidentemente no cogemos a un ciclista, oye, pasa a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué pasa. O a un peatón. Sabemos que todos tenemos que estar atentos a la conducción, pero como hablaba antes, vamos en nuestra dinámica todos los días y hay momentos que dices, no lo he visto llegar. El coche nos va a ayudar a eso. El coche tiene capacidad de detectar a ese peatón que se nos va a cruzar. Y para eso hay un trabajo detrás de mucho tiempo, de muchos años y con muchas pruebas. Y las pruebas son sorprendentes porque es verdad que funciona. O sea, a mí me dices ahora mismo, crúzate delante del coche y digo, bueno, espera, sé que va a funcionar, pero cruza tú mejor. Pero esas pruebas es verdad que te hacen tener un poco más de confianza, ¿no? Es decir, oye, las pruebas funcionan y para que realmente eso esté instalado y te diga yo, oye, con la confianza de decir, tienes este elemento que en esta situación te puede salvar de un peligro, ¿no? Pues, bueno, pues oye, voy a confiar en ello y cuando yo te lo digo y te lo recomiendo es porque realmente he visto que funcionan y te va a dar esa seguridad que necesitamos todos en el día a día. Vamos con los niños en el coche. Pues ya no solo voy yo voy con mis hijos detrás. La seguridad es importantísima, es fundamental. A toda la familia tenemos que ir seguros y tenemos que ir confiados de que el coche nos va a ayudar, ¿no? en eso. No, entiendo que entiendo que el coche más seguro que puede existir es un coche de Fórmula 1. A la velocidad que va, ¿no? Es un poco, Sí. vosotros, evidentemente, teniendo esa mejor prueba que la Fórmula Claro, 1, yo claro, creo claro. que es difícil, ¿no? Aterrizar eso a un coche A un coche de calle no es calle fácil. No es fácil, es complicado, es un trabajo duro y un esfuerzo importante, pero sí, bueno, al final se termina haciendo así, ¿no? Un coche de Fórmula 1 estás puesto a llevarlo al límite. Tienes que ir al límite del coche y del piloto. Pues todo eso al final son pruebas que sirven para los coches de calle, tanto en Fórmula 1 como los coches de rally. Todo eso al final está muy al límite. Entonces, tenemos que trasladar todo eso a los coches de calle para sentirnos seguros dentro del coche. Hace muchos años, si hablamos a lo mejor de los años 40, 50, no teníamos ni cinturones de seguridad. Fíjate, ahora airbags por todos los lados, sistemas automáticos, HADAS por todos los lados. Pues, Sensores, ¿no? Que entiendo que sensores, están ahí. todo tipo de ayudas a la conducción. Eso lo tiene que llevar el coche siempre, sí o sí. No puedo renunciar a la seguridad, ni la mía ni la de mi familia. Todos tenemos que ir seguros y todo eso lo tenemos en los coches que tenemos actualmente y más allá en los coches que sacaremos en el futuro, en el próximo A390 y en las sorpresas que tendremos el año que viene, que habrá alguna sorpresa también. Miguel, bueno, 1.000.000 de gracias por la pasión con la que cuentas lo que es Alpine, con la emoción que le metes a la marca, que al final va muy ligado con Nine Fitness. Desde Ninecast queremos agradecer a Alpine Store Madrid Sur este enamoramiento, bueno, que contáis con nosotros para todo lo que venga. Y por último, a mí me gustaría preguntarte cómo defines
Alpine. Lo has dicho tú, Alpine es pasión. Es pasión por los coches, principalmente. Pasión por el deporte, pasión por el esfuerzo y por la superación. Al final, para nosotros, no solo, como decíamos, son los coches, sino es una familia. Es una familia, igual que sois vosotros. Al final todo está ligado, ¿no? De alguna manera, el trabajo, el deporte y el esfuerzo. Y Alpine, pues, es pasión por todo esto. Bueno, familia, gracias por estar ahí, gracias a Miguel, gracias a Alpine Store Madrid Sur, gracias al Grupo Bartolomé por hacer posible esto, por haber hecho posible tener esta pieza icónica aquí dentro de Nine Fitness. Y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias por estar ahí, chicos.